En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Pues nos hemos reunido hoy para celebrar a San Pedro de Alcántara, nuestro querido paisano, el extremeño más conocido, el extremeño más universal. Y qué curioso en estos tiempos en que lo religioso no está de moda, precisamente el extremeño más universal es un religioso franciscano. Son las paradojas de la vida. Pues nos disponemos a celebrar a nuestro querido santo, patrono de nuestra diócesis, y nos disponemos a celebrarlo, y lo hacemos reconociendo en primer lugar nuestros pecados y pidiéndole perdón al Señor de todos ellos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, que hiciste resplandecer a San Pedro de Alcántara por su admirable penitencia y su altísima contemplación, concédenos por sus méritos que, caminando en austeridad de vida, alcancemos más fácilmente los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor quiso triturarlo con el sacrificio y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti, todos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que su misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Todos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en otro exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber, lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario. Nos vamos acercando ya al final del año litúrgico. Y celebramos la misa del domingo, pero ya que estamos celebrando también a San Pedro de Alcántara, que su día es el próximo martes, pero siempre lo celebramos, el domingo más cercano, pues como es lógico, hoy hablaré principalmente de San Pedro de Alcántara y daré alguna pincelada muy rapidita del Evangelio, ¿no? Para que también comentemos un poquito el Evangelio de este domingo. La misión de los santos es doble. Los santos eran personas como nosotros. Y esa misión de los santos es, por un lado, son intercesores. Y yo creo que esto lo hacemos bien. ¿Quién de nosotros alguna vez no le ha pedido algo a un santo? Todos le hemos pedido cosas a los santos. Que ellos intercedan por nosotros. Que ellos rueguen por nosotros al Padre. Esa es una de sus misiones. Y la otra misión que tienen los santos, quizás esta nos cueste un poquito más, es que son ejemplos de vida para todos nosotros. No quiere decir que tengamos que copiar las cosas que hacían los santos. Con esto no estoy diciendo, por ejemplo, que nosotros tengamos que dormir como dormía San Pedro de Alcántara. No, porque eso es una cosa particular que él tenía. Pero sí, en cosas importantes, en cosas esenciales, ellos nos dan mucho ejemplo. Y esas cosas esenciales, importantes, en las que los santos nos dan ejemplo, es lo que tenemos que vivir nosotros. Vamos a fijarnos este año en un detalle de la vida de San Pedro de Alcántara. Pero este detalle, para que veamos la grandeza de San Pedro de Alcántara, esto ya lo vivía él en el noviciado. Tal vez alguno no sepa lo que es un noviciado. Es el lugar donde los jóvenes se preparan para ser religiosos o religiosas, hasta que toman ya los votos simples y después los perpetuos.
Pues bien, ya en el noviciado, cuando había un grupito de novicios que no tenían una conversación muy edificante, que estaban criticando de alguien, de algún formador o de alguno de los compañeros, cuando se acercaba San Pedro de Alcántara, decían entre ellos: callad, callad, que viene el de Alcántara. Cuidado, que detrás de eso hay mucho tema. Callad, callad, que viene el de Alcántara. Ahí vemos la integridad de San Pedro de Alcántara, ya siendo joven, que delante de él la gente no se atrevía a criticar. Todo un ejemplo para nosotros. Por supuesto que está mal que critiquemos, pero hay una cosa, y esto, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Porque criticamos más de lo que nos parece. Hablar mal de una persona ya estamos criticando. No, es que lo que digo es verdad. Bueno, eso de que es verdad habría que verlo. Después lo comento eso. Pero no solamente no tenemos que criticar, es que el ejemplo que nos da hoy San Pedro de Alcántara es que tampoco deberíamos escuchar las críticas. Porque en el momento que yo me pongo así muy atento a escuchar los cuentos que me vienen contando otra persona de otra persona, ya estoy fomentando la crítica. Ya estoy siendo cómplice de la crítica. Si hiciéramos ese gran ejemplo que nos da San Pedro de Alcántara, habría muy poquitas críticas. Ahora, si hay oídos deseando escuchar críticas, pues claro, la lengua que lanza críticas tiene el campo perfecto para criticar. Entonces, no vayamos a pensar que el mal solamente está en criticar, también está en escuchar esas críticas. Hoy en día se habla de nuevos pecados. Eso no es real. Los pecados son siempre los mismos. Lo que cambia son las formas de pecar. Y en la crítica, aparte de esa crítica con la lengua que podamos tener, también hay ahora otras formas de pecar que quizás son más dañinas. Me estoy refiriendo a las redes sociales. Ahí se puede hacer mucho daño. De hecho, a personas muy jóvenes se les ha hecho mucho daño. Y a una persona más madura la aguanta mejor, ¿no? Pero a personas jóvenes se les ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque hay críticas, hay noticias falsas, hay incidir mucho en una cosa. Por ejemplo, las noticias falsas. Ahora con el tema de la pandemia han salido muchas noticias falsas. Una irresponsabilidad, porque estamos hablando de poner en juego la vida de las personas. Y críticas, pues una persona que tiene un Facebook que tiene 5.000 personas como amigos, como está por ejemplo el Facebook de la parroquia, si yo lanzo ahí una cosa, imagínense ustedes la trascendencia cuando eso se va multiplicando de persona en persona. El alcance puede ser grandísimo. Y si es imparable una crítica dicha de uno en uno, de boca en boca, imagínense ustedes ahí, o el mismo WhatsApp. También, cuando se vierte algo ahí, la difusión puede ser muy grande y se puede hacer mucho daño. Y pensamos que la crítica es algo gratuito. No, para un cristiano no.
Algún día tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hayamos hablado, de lo que hayamos dicho. Y una de las cosas que escucho mucho en la calle es lo siguiente: no, yo no estoy criticando, porque es verdad lo que digo. Bueno, ¿eso de qué es verdad? ¿Influyen tantos factores en la conducta de una persona? ¿Sabemos realmente por qué esa persona actúa así? Incluso vamos a suponer que fuese verdad. Pues si es verdad, el Evangelio es muy claro. La crítica siempre destruye. El Evangelio nos habla de que no debemos juzgar, pero sí que debemos hacer una cosa, que es lo contrario de la crítica. El Evangelio aparece muy clarito, la corrección fraterna. Y la diferencia entre la corrección fraterna y la crítica es muy grande. La crítica es decir, hablar de una persona a la espalda y sin amor. No lo estás haciendo para hacerle un bien, lo estás haciendo para hacerle daño, o por lo menos le estás haciendo daño. Y la corrección fraterna es decir las cosas a la cara y con amor. Total, la diferencia es como quiera. Pues eso es lo que nos aconseja el Evangelio a los cristianos y a todo el que quiera leerlo. La crítica es a la espalda y sin amor. La corrección fraterna es a la cara y con amor. Que esa persona se ha equivocado, ha tenido un fallo. Pues si realmente la quieres, se lo dices a la cara por su bien. Y se lo dices con amor, claro, con mucha caridad. Si se lo va a decir para refregárselo en la cara, si no hacemos nada. Esa es la postura de un cristiano. Porque si no, la crítica lo que hace es fomentar rencores. ¿Que la corrección fraterna va a surtir siempre efecto? Pues seguramente no. Pero lo que no va a surtir nada positivo es la crítica. Y la corrección fraterna habrá veces que no te hagan caso, pero habrá muchas que esa persona, si ve que realmente lo vas haciendo con amor, te va a hacer caso, sin duda ninguna. Es la corrección de los padres a los hijos. El hijo ve que se lo estás haciendo por amor, le estás corrigiendo, pero él ve que lo haces por amor, por su bien. Y a lo mejor no te hace caso en la primera o la segunda vez, pero te va a hacer caso. O por lo menos, al menos te va a reconocer que tienes razón. Otra cosa es que le cueste hacer lo que le estás diciendo. Pero esa es la gran diferencia entre crítica y corrección fraterna. Y lo que nos dice el Evangelio que tenemos que hacer es la corrección fraterna. Después, porque el Evangelio de hoy nos habla de ese afán de poder, ¿no?, que tienen ahí los apóstoles Santiago y Juan, y los otros se indignan porque también tenían ese afán de poder, si no, no se habían indignado. Y siguiendo con ese afán de poder, de destacar, también hay algo en las redes sociales, ya que estamos hablando de las redes sociales, algo muy común. Ahí también vamos buscando muchas veces nuestro minuto de gloria. ¿Cuántas veces veo en las redes sociales personas que aconsejan a una institución, puede ser el ayuntamiento, ya que tenemos aquí 5 representantes, me parece que hay hoy, ¿no? Sí, 5. Puede ser al ayuntamiento, a una parroquia, a una cofradía, a una asociación. La gente escribe, pues esta asociación podía hacer esto, lo otro, aquello. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se lo dices personalmente al encargado de esa institución, de esa asociación? ¿Por qué no se lo dices personalmente? Claro, muy sencillo. Porque si se lo digo personalmente me escucha una persona, 2 o 3 a lo sumo. Ahora si lo pongo en las redes sociales todo el mundo me alaba. ¡Uy, qué idea más bonita ha tenido esta persona! Los minutos de gloria. Y no es eso lo que nos dice el Evangelio de hoy, ni mucho menos. ¿Qué nos dice?
el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy acaba con un versículo, capítulo 10, versículo 45, que dicen los biblistas, los expertos en Biblia, que es el versículo más importante de todo el Evangelio de San Marcos. El Evangelio pretende contestar dos preguntas. ¿Quién era Jesús y cuál era su misión? Como preguntas principales. Por supuesto que contesta muchísimas más cosas, pero como lo principal, lo que nos quiere contestar es ¿quién es Jesús? O sea, la identidad de Jesús y cuál era su misión. La identidad de Jesús nos viene en el capítulo 14, que lo conocemos todos, el centurión. ¿Qué confesión hace el centurión? Tú eres el Hijo de Dios. Ahí está la identidad de Jesús. Y ahora viene, ¿cuál es la misión de Jesús? Porque claro, podemos tener muchas ideas de la misión de Jesús. Por ejemplo, en los años 70, pues se tenía, no digo todo el mundo, ¿no?, pero estaba bastante extendida la idea de que Cristo era un revolucionario. Eso era una cosa de los años 70. Ahora, en el tiempo actual, pues Cristo es un maestro zen que viene a decirme cosas, una doctrina, para que yo me sienta bien. Y saldrán más cosas según vayan pasando los tiempos. Pero la misión de Jesús no es esa. Lo dice claramente en el Evangelio de hoy. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y ahí traduce un poquito mal, el Evangelio está en griego, traduce un poquito mal, dice la traducción que han puesto, y a dar su vida en rescate por todos. Habría que decir, yo no he venido a ser servido, sino a servir, es decir, sería la traducción auténtica, es decir, dar la vida en rescate por todos. Esa palabra, rescate, todo judío la entendía muy bien. Esa palabra era la palabra en griego litrón. Ellos practicaban lo que se llama la litrosis, que era algo que ellos lo practicaban mucho. Cuando una persona se endeudaba y ya no podía recuperar lo que tenía, ni mucho menos, ni pagar esas deudas, había un familiar que estaría pues mejor acomodado que él, ¿no?, y rescataba a esa persona, o sea, pagaba sus deudas, pagaba las deudas de esa persona, y esa persona quedaba liberada. ¿Lo entienden ahora? Yo he venido no a ser servido, sino a servir, es decir, dar mi vida en rescate por todos. ¿Y qué rescate es ese? El rescate es el rescate del pecado. Ha venido a salvarnos. Esa es la misión principal de Jesús. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy en día? Pues que no tenemos conciencia de esto. ¿Cuántas veces se escucha ya en la calle? ¿Y a mí de qué me tiene que salvar el Señor? ¿A mí de qué me tiene que salvar Dios? Claro, si yo me hago ese planteamiento, me he cargado de un plumazo la misión de Jesús. Lo principal de Jesús, la misión principal, la he hecho desaparecer. Este es el versículo más importante de todo el Evangelio de San Marcos. No he venido a ser servido, sino a servir, es decir, a dar mi vida en rescate por todos. Pues que el Evangelio de hoy nos ayude a todos. En primer lugar, el testimonio de San Pedro de Alcántara nos ayude a todos a no practicar la crítica, a practicar la corrección fraterna, y el Evangelio que también nos ayude a todos a entender cuál es la identidad de Jesús, que es el Hijo de Dios, y cuál es su misión, que es salvarnos a todos para que todos disfrutemos con Dios Padre en el cielo.
Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones, implorando hoy la intercesión de San Pedro de Alcántara. Por los religiosos y las religiosas, consagrados totalmente al servicio de Dios y de los hermanos, roguemos al Señor. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces, roguemos al Señor. Por los ancianos y por todas las personas que viven en soledad, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que conmemoramos a San Pedro de Alcántara y recordamos la santidad de su vida y de sus obras, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que confiados en tu misericordia te hemos dirigido. Por Jesucristo nuestro Señor. este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Por este vino de la ley del trabajo del hombre que presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría cantemos la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. No me atrevería a llamar a lo que vamos a hacer ahora un momento histórico, pero casi roza lo que vamos a hacer ahora un momento histórico. Ahora, después de mucho tiempo, vamos a tener la primera procesión. Hace ya mucho tiempo que no teníamos en el pueblo ninguna procesión. Ahora sacaremos a nuestro querido San Pedro de Alcántara en procesión. El otro día estuvo en el pueblo nuestro presidente, el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, y se despidió, me llamó la atención, hasta, él no dijo el Día de la Luz, él dijo hasta el lunes de Pascua, que este año ya podremos celebrarlo. Ojalá y sea así. Ya no solamente por el hecho de bajar a la Virgen al pueblo, tener la novena, sino porque sería algo muy bueno para todas las personas. Nos evitaríamos ese peligro y tantas personas que nos han abandonado y nos han dejado por esta pandemia, lo sabemos muy bien, en Arroyo, donde tanta gente se la ha llevado por delante. Ojalá y esto sea así, que el Día de la Luz podamos celebrarlo con toda la solemnidad. De momento, y ya es un buen signo, tenemos ahora la procesión de San Pedro de Alcántara. Ya es algo realmente bueno. Cuando volvamos de la procesión, acabaremos este acto con el canto a la salve. Podéis ir en paz. Que nos ponga la primera procesión después de año y medio de pandemia, la de San Pedrino. Ahora ya llueve fuera, ya está todo. Hay que seguir la canción. Entonces va lloviendo un día y otro.